Bien, con este video vamos a tener el último bloque de videos de álgebra básica y corresponde principalmente a el tema de factorización. La factorización como tal consiste en expresar un polinomio a través de productos. Permite convertir expresiones complejas en simples, facilitando su estudio. Para ello es necesario entender el término de factor común. Y bueno, este proceso digamos que consiste en encontrar un término que exista en todos los términos del polinomio o de la expresión. Con este factor común se divide cada término del polinomio y el cociente se multiplica de forma indicada por el término. Así, por ejemplo, en este primer trinomio, esta primera expresión, dice m a la cuarta más 2m cuadrada más 4m. Primero, tendríamos que ver, en el caso del coeficiente, aquí teóricamente tenemos un 1, en el caso del coeficiente, si existe algún término que sea divisible entre los tres términos. Y ven, tenemos el 1, un 2 y un 4. Si ocupáramos el 4 no se podría, porque podemos dividir al 4 y en este caso al 2 y al 1 no. Si ocupamos el 2 tampoco se podría, porque podemos dividir al 2 y al 4. Podríamos dividir al 2 y al 1, pero ya no podríamos dividir en este caso al 4. Y si ocupáramos el coeficiente 1, pues no podríamos dividir a ninguno de los tres que están de este lado. Entonces, digamos que en el caso de coeficientes, un valor menor para poder dividir como tal en esta expresión no existe. Pero sí observamos que en los tres términos existe la letra m. ¿Sí? Aquí tenemos la letra m elevada, digamos, a grados diferentes, pero está presente la m. Y en este caso tomamos siempre el grado más pequeño. En este caso, m elevado a la 1. ¿Ok? Entonces, el factor común para estos tres términos sería la m. ¿Ok? Y para ello, pues lo que nos indica es dividir todos los términos entre ese factor común. Así tenemos m a la cuarta sobre m más 2m cuadrada sobre m más 4m sobre m. De tal forma que m a la cuarta entre m, recordemos aquella formulita que veíamos al principio, que dice que x a la m sobre x a la n es igual a x a la m menos n. De tal forma que tenemos m como base y al dividirla sobre m es a la m elevada a la cuarta potencia menos 1 más 2m al cuadrado menos 1 más 4m a la 1 menos 1. De tal forma que entonces m a la 4 menos 1 nos queda m al cubo más 2 por m a la 2 menos 1 nos queda 2m más 4 a la m, 4 por m a la 1 menos 1 nos queda m a la 0 y m a la 0 quedamos que era igual a la unidad y 1 por 4 nos queda igual a 4. Toda esta expresión reducida tendría que ser multiplicada por el término común, que en este caso es m. ¿Ok? Y así ya no alteremos, en este caso, el resultado. De esta forma obtenemos que m por m cúbica nos queda m a la cuarta, m por 2m nos queda 2m cuadrada y m por 4 nos queda 4m. ¿Sí? Es decir, esta expresión y esta expresión son exactamente lo mismo,
Nada más que aquí sacamos un factor común, que es la m. Bien. Ahora, en el caso de esta segunda expresión, son 4 términos. Nuevamente, vamos a buscar el término del coeficiente que divida, en este caso, a cada uno de los términos. Y pues regularmente buscamos al menor de ellos. Tenemos, por ejemplo, el 2. Si yo divido el 2 entre 2, me queda igual a 1, si es divisible. Menos 4 entre 2 es igual a menos 2, si es divisible. 8 entre 2 es igual a 4, si es divisible. Y menos 2 entre 2 es igual a 1, perdón, a menos 1, si es divisible. Por lo tanto, el factor común para este caso, en el caso del coeficiente, es el 2. Ahora, en el caso de la literal, pues tendría que ser la que tiene el grado más pequeño. Está presente la a en todos los términos, por lo tanto, sacamos una a, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Este es nuestro factor común de esta expresión. Lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos hace un momento en la parte de arriba. Dividir, en este caso, 2a a la sexta sobre 2a menos 4a a la cuarta sobre 2a más 8a cúbica sobre 2a menos 2a sobre 2a. Y al momento de hacer la división, 2 entre 2 nos queda igual a 1. A la 6 entre a nos queda a la 6 menos 1, nos queda a la quinta por 1, nos queda a la quinta. ¿De acuerdo? El siguiente término, menos 4 entre 2, nos queda 2. A la cuarta entre a la 4 menos 1, nos queda a cúbica. Más 8 entre 2, nos queda igual a 4. 3 menos 1, en el caso del exponente es a cúbica entre a la primera potencia. A elevado a la 3 menos 1 nos queda igual a a cuadrada. Menos, en este caso, 2a entre 2a. 2 entre 2 es igual a 1. A entre a es igual a 1. Y pues en este caso es igual a 1. Bien, entonces esta expresión factorizada sería 2a, que es el factor común, ¿sí? Y va a multiplicar a lo que obtuvimos aquí abajo, a la quinta menos 2a cúbica más 4a cuadrada menos 1. De tal forma que cuando yo multiplique el 2a con cada uno de los términos, me tiene que resultar lo que tengo acá. Así, si yo multiplico 2a por a la quinta, nos quedaría 2a a la sexta, lo cual es correcto. 2a por menos 2a cúbica, 2 por 2, menos 2 por menos 2 son menos 4. A por a cúbica nos queda a la cuarta, lo cual es correcto. En el caso del tercer término, 2 por 4 nos queda 8. A por a cuadrada nos queda a la cuba. Y el último término, 2a por menos 1, nos queda menos 2a, lo cual es correcto. En este caso, muy bien, este ya está. Este digamos que es la factorización. Y vamos por este último. Si nosotros quisiéramos buscar la literal, bueno, primero el coeficiente. Nuevamente, tendríamos que buscar el número más pequeño que divida a los 3 elementos de este trinomio. Y bueno, vamos a ver si el 5 es un factor que divide a los 3 términos.
El 5 entre 5 sí es divisible, 15 entre 5 también y 30 entre 5 también. Por lo tanto, vemos que aquí el 5 sí es factor común para los tres. De ahí observamos qué es lo que tenemos en los tres términos. Tenemos X y Y. En aquí nada más tenemos X y aquí tenemos X y Y. Como aquí nada más tenemos X, no podemos decir que X y Y son factor común. Únicamente la X que está presente en los tres términos. Ahora, ¿cuál es el término más pequeño en cuanto a grado de la X? Pues es X cuadrada. ¿Sí? Entonces, bueno, X cuadrada, pero X cuadrada, X cúbica entre X cuadrada, sí, podemos hacer la división en este caso. Entonces el factor aquí es 5X cuadrada. Procedemos entonces a hacer la división de todos los términos. 5X a la cuarta por Y sobre 5X cuadrada, que es el factor común, más 15X al cuadrado sobre 5X cuadrada menos 30 X cúbica Y cúbica sobre 5X cuadrado. ¿Ok? Al hacer la división, 5 entre 5 es igual a 1. X a la cuarta Y sobre X cuadrada, hacemos únicamente la división o la resta de los exponentes de las X, es X elevado a la 4 menos 2. 4 menos 2 son 2, por lo tanto nos queda únicamente X cuadrada y la Y obviamente permanece también. Posteriormente, más 15 entre 5 es igual a 3. X cuadrada entre X cuadrada es igual a 1 y 1 por 3 nos queda igual a 3, ese nos queda allí. Menos 30 entre 5 tenemos igual a 6. Hacemos la división de X cúbica sobre X cúbica Y cúbica sobre X cuadrada. Aquí únicamente se divide las X. X a la 3 menos 2 nos queda X a la 1 por Y al cubo. Ya que tenemos esto, bueno, pues ponemos el factor común nuevamente, que es 5X cuadrada, y va a multiplicar a lo que obtuvimos acá, X cuadrada Y más 3 menos 6X Y cúbica. De tal forma que comprobamos 5X cuadrada por X cuadrada Y. En el caso del 5, pues 5 por 1 es 5. Ahí está. X cuadrada por X cuadrada nos queda X a la cuarta. Y por Y, ahí está la Y. En el caso de este otro, el segundo término, 5 por 3 son 15. Ahí está el 15. X cuadrada, que es el elemento que tenemos acá en el factor común. 5 por menos 6 son menos 30. X cuadrada por X Y cúbica nos queda X cúbica Y cúbica. Y efectivamente observamos que este es la misma ecuación ya factorizada. ¿Sí? Bien. Ahora, otra forma de factorizar cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que en uno o dos videos anteriores les hablaba yo acerca de que cuando tenemos un binomio al cuadrado, obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y tenemos que saber cómo regresar ese trinomio cuadrado perfecto a un binomio al cuadrado. ¿Ok? La fórmula pues es básica. Dice que a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más menos b cuadrada, esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para verificar si este es un trinomio cuadrado perfecto o no, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el primer término y el último término, el tercer término,
tengan una raíz cuadrada. Exacto. En este caso, raíz de 4x cuadrada es 2x, si tiene raíz cuadrada, y raíz de 25y cuadrada es 5y. Entonces procedemos a realizar la operación. Aquí ponemos precisamente la raíz cuadrada del elemento a, que es 4x cuadrada, más, bueno, sería un menos, porque aquí este me indica que es negativo, la raíz cuadrada de 25y cuadrada. Bien, ahora lo siguiente sería pues sacar las raíces. Raíz de 4 es un 2, raíz de x cuadrada es x, menos raíz de 25 es 5, raíz de y cuadrada es y. Bien, ahora lo que falta en este caso verificar es la parte de aquí, que dice que tiene que ser 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Si yo multiplico 2 por menos 5, son menos 10, que sería a por b. Y si el menos 10 lo multiplico por 2, obtengo un menos 20. Y efectivamente aquí tengo el menos 20. Lo que quiere decir que esto efectivamente sí es un trinomio cuadrado perfecto y este es el binomio al cuadrado que lo representa. Ahora, en el caso del siguiente, procedemos a hacer lo mismo. Tengo en este caso la raíz cuadrada de m al cuadrado. Como aquí hay un signo más, este es más la raíz cuadrada de 1. ¿Sí? Este es al cuadrado. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de m al cuadrado, pues es m, menos raíz cuadrada de 1, pues es 1. Esto elevado al cuadrado. Aquí sería nada más factible, ya que tengo esto, verificar que al multiplicar 2 veces el primer factor por el segundo, me sale en este caso este de acá. Perdón, aquí es positivo. Este es de aquí, es positivo. Entonces, 2 por m por 1, 2m, y 2m por 1 son 2m, que es el factor que yo tengo aquí en medio, lo cual nos dice que m más 1 al cuadrado es el binomio al cuadrado que representa a m cuadrada más 2m más 1. En el caso de este último ejercicio, procedemos igual. Raíz de 1, aquí hay un signo negativo, entonces es menos raíz de 64 a cuadrada, x a la cuarta. ¿Okay? Esto elevado al cuadrado. Entonces, al sacar la raíz de 1, nos queda 1, menos raíz de 64 es 8, raíz cuadrada de a cuadrada nos queda a, raíz cuadrada de x a la cuarta nos queda x cuadrada. Esto al cuadrado. Verificamos si el doble del primer elemento por el segundo nos da igual a menos 16. 2 por 1 son 2. 2 por menos 8, menos 16. ¿Ok? A x cuadrada, obviamente. Entonces, correctamente ya verificamos que este binomio al cuadrado es, digamos, el que representa a este trinomio. Es exactamente lo mismo. Y dentro de esto también vamos a ver la factorización de diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan que de igual en videos pasados observábamos cómo un binomio de un producto conjugado de binomios me salía algo parecido a esto? Bueno, pues ahora vamos a regresar, digamos, de este binomio,
lo vamos a regresar a los binomios conjugados. Y para ello, bueno, pues tenemos que a cuadrada menos b cuadrada es igual a la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b por la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b. ¿Se acuerdan que el binomio conjugado tenía la característica de que eran los mismos elementos a y b, únicamente cambiaba el signo que separaba a ambos términos? En este caso, pues aplicamos la misma regla, raíz cuadrada de m cuadrada más raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de m cuadrada. Como aquí ya le puse positivo, ahora va negativo, raíz cuadrada de 4. Esto es igual a raíz cuadrada de m cuadrada, pues obviamente es m, más raíz cuadrada de 4 es un 2, raíz cuadrada de m cuadrada, nuevamente es m, raíz cuadrada de 4 es 2. Y así obtengo el binomio conjugado que al ser multiplicado nos da este binomio que está acá. Bien, ahora en el caso de esta, igual procedemos a sacar raíz cuadrada al primer término, que es 25x cuadrada, más la raíz cuadrada del segundo término, que es 9, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 25x cuadrada. Como aquí pusimos positivo, ahora pongo negativo, raíz cuadrada de 9. Y aquí obtenemos raíz cuadrada de 25, es un 5, raíz cuadrada de x cuadrada es una x, más raíz cuadrada de 9 es 3, ese es el primer binomio, y el segundo, igual, raíz de 25x cuadrada es 5x, como aquí pusimos positivo, ahora va negativo, raíz cuadrada de 9 es 3. Bien, y este binomio conjugado, el producto de este binomio conjugado, obtenemos este binomio de acá. Y por último, este que tenemos aquí, nuevamente, sacamos raíz al primer elemento, más raíz cuadrada del segundo elemento, que es a cuadrada, por raíz cuadrada del primer elemento, ahora va el signo negativo, raíz cuadrada del segundo elemento. Sacamos las raíces cuadradas, raíz cuadrada de 1, sabemos que es 1, más raíz cuadrada de a cuadrada es a, que multiplica a 1 menos a. Y listo. Eso es básicamente lo que tenemos para la diferencia de cuadrados. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.